Bueno, sin más, les presento a Santiago Londoño. Santiago es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, con máster en bibliotecas y servicios de información digital de la Universidad Carlos III de Madrid, con maestría en estrategia digital de negocios de la Universidad ICESI. Es jefe del portal de servicios de la biblioteca de la Universidad ICESI y cuenta con experiencia en servicios digitales de información, visibilidad científica, gestión de datos y patentes, desarrollo e implementación de proyectos multidisciplinares y redes de colaboración. En este proyecto ha colaborado en la construcción de el repositorio. Entonces, Santiago, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Camila y todos los asistentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio eh, que tenemos acá. Eh, Marcela, confírmame que me estás escuchando y que estás en línea, porfa. Sí, señor. Listo. También les quiero presentar, apágate el micrófono, porfis. Les quiero presentar a mi colega Marcela Marín Rosales, también bibliotecóloga de la Universidad del Quindío y es miembro de nuestro equipo en la parte de los repositorios, del manejo del repositorio. Entonces ella es la persona que dentro del equipo pues tiene más conocimiento en la estructuración de las colecciones y demás. Esta sesión vamos a tratar de que sea muy dinámica, un poco más corta, no necesariamente vamos a estar las 2 horas que está contemplada, pero queremos que ustedes se lleven dentro de este ejercicio y lo que hemos venido trabajando con todo el equipo de la investigación de lenguas nativas del BAUPES, los investigadores, los lingüistas y todas las demás personas que hacen parte del proyecto. eh, Cuáles son las mejores prácticas y por qué es importante el tema de los repositorios dentro de estos ejercicios técnicos y cómo a partir de allí para este proyecto que hoy nos convida, pero para los siguientes proyectos que ustedes vayan a trabajar, cuáles son como esos elementos básicos, sustanciales que ustedes deben tener presente para que los proyectos desde la parte digital puedan tener las mejores características, la mayor visibilidad, obviamente que todo ese proceso que hacen los investigadores, los lingüistas en este caso de este proyecto, pero las personas que intervienen en el proyecto, realmente vean satisfechas la exposición de la información que se ha realizado en la investigación y, por supuesto, las personas que consultan, que acceden a la información desde cualquier lugar del mundo, pues puedan tener una mayor apropiación de esa información que está disponible allí. Empezamos, yo sé que lo han visto en los distintos momentos del diplomado, de toda la actividad, pero quiero partir un poco de lo que se trabajó en la sesión pasada, que de antemano les ofrezco disculpas por no haber entrado al inicio y que tuvo que haber sido el profesor Jesús el que expuso una parte de los repositorios. Eh, yo tuve una dificultad técnica, luego me pude incorporar a la sesión, pero ya habían avanzado. Entonces, voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor. Camila, necesito que me des opción de compartir pantalla, tanto a mí como a, a Marce. Listo, ya por aquí puedo ver. Gracias. Confírmenme, por favor, de que pueden ver mi pantalla. En este momento estoy proyectando. Ah, no, dale, si quieres. Sí, señor. Listo. Entonces, no me voy a detener en los temas del sitio web, cómo está estructurado y todo lo demás. Sin embargo, quiero resaltar lo siguiente. Este proyecto, dentro de todos los elementos que se visualizan desde él, es lo que llamamos en la gestión de información un proyecto de humanidades digitales. Y podemos hacer una síntesis de que este tema de humanidades digitales es esa confluencia entre la tecnología puesta al servicio de las distintas actividades de las ciencias sociales y humanas para potenciar, visibilizar, preservar, acopiar
toda la producción intelectual y cultural puede ser de carácter académico, científico, cultural y de cualquier índole de una comunidad, sea una comunidad entendida como una comunidad académica, una comunidad investigativa, o una comunidad local, una comunidad regional. Y cómo la tecnología, a través de las distintas plataformas, herramientas existentes, nos permiten adentrarnos a esas realidades que existe en la información y la ponemos disponible de una manera que sea muy atractiva tanto para las personas que son parte de la construcción de ese proyecto como todas las personas que pueden acceder a este contenido. Bien lo mencionaba hace unos minutos y es un tema de la visibilidad, de permitirle tanto a las personas de la comunidad objeto de estudio o la comunidad productora de los contenidos, como de todo el público objetivo y público potencial, cómo podemos darle visibilidad a toda esa producción intelectual, y entiéndase producción intelectual como cualquier elemento de generación de conocimiento, que tenga la mayor visibilidad, que tenga la mayor forma, puntos de acceso, para que no se circunscriba única y exclusivamente a unos elementos muy estáticos o que sean de acceso en unos lugares. Cuando ya lo han ustedes conversado en otras sesiones de este diplomado, mucha de la información con la cual los investigadores del proyecto empezaron a hacer el rastreo de la información que había previa, el directorio que se ha construido ha sido a partir de bibliografía existente. Y mucha de esa bibliografía existente, aunque está puesta en línea, muchas de las otras están físicas, en instantes, en anaqueles, y pues no es de fácil acceso para todo el mundo. Hay documentos que solo se pueden acceder físicamente en el lugar donde están almacenados. Entonces, una de las cosas que buscan los proyectos de humanidades digitales es justamente visibilizar todos los recursos que existen eh, alrededor del proyecto que se está gestionando. Otro elemento tiene que ver con la preservación digital. Y la preservación digital tiene que ver con la implementación de aquellos mecanismos, protocolos y buenas prácticas para que esos productos en el tiempo puedan perdurar. Voy a ponerles un caso y voy a hacer una analogía. La Universidad de ICESI hace unos años antes de pandemia, recibió una colección de vinilos, de LPs, de una colección muy vasta, alrededor de unos 3.000, 4.000 LPs y 5.000 discos compactos. Y dentro de esos 5.000 discos compactos también hay un pequeño universo de DVDs, todos ellos de música clásica, entendida como música clásica occidental, música autóctona de algunas regiones latinoamericanas. Pero teníamos dos problemas. Uno, no teníamos el reproductor, del tocadiscos, el famoso tocadiscos. No lo teníamos. Y los computadores hoy por hoy ya no vienen con unidad de reproducción de disco compacto ni de DVD. Entonces, eso nos lleva a que nosotros hemos tenido que hacer una inversión, hemos comprado un par de reproductores de long play, de tocadiscos, de vinilos, perdón, y hemos actualizado un par de equipos de cómputo pues, para que puedan ser visibles, audibles más bien, estos contenidos. Pero adicionalmente aprovechamos para que el reproductor de vinilo, no solamente para poder escuchar el audio, nos conectemos nuestros audífonos al reproductor de vinilo, sino que también el reproductor de vinilo tenga la opción de conexión Bluetooth para que aquellas personas que tienen unos audífonos por Bluetooth no tengan que conectarse directamente con cables, sino que a través de este mecanismo. Y adicionalmente, el reproductor de vinilo me permite pasar del disco análogo a el computador y hacer una conversión de análogo a digital ese contenido audible. ¿Por qué es importante preservar, por ejemplo, esa colección? Porque aunque muchas de esas obras musicales se pueden conseguir hoy en plataformas de streaming, en YouTube, en Spotify, en muchas plataformas, hay muchos que hay que pagar. Y además hay un tema y es que en ese caso uno no solo preserva la obra como obra, sino el contexto de la obra, es decir, qué orquesta la interpretó,
qué director la dirigió, qué solistas hubo, qué cantantes, en qué época fue grabada, en qué teatro. Haciendo esa analogía, en el tema de preservación digital, muchos de los contenidos que se han generado en el marco de las lenguas nativas del Baupés requieren una preservación. Por ejemplo, los podcasts, los videos que se graben con los miembros de las comunidades, objeto del estudio, que están haciendo una preservación de sus lenguas, tenemos que grabarlas en formato que luego nos permitan poderlas reproducir. Porque si luego el archivo en el que lo grabamos ya no se puede reproducir porque es un formato que dejó de existir. ¿Cómo hacemos para recuperar esa información? Entonces, hemos hablado de visibilidad, hemos hablado de preservación. Otro de los elementos muy importantes de esa preservación es la custodia. Y la custodia no solamente entendida como yo lo guardo y no lo dejo entrar, como antes eran las bibliotecas, que eran un lugar casi no, eran lugares monacales donde solo podían entrar los escribas y algunos miembros de las comunidades altas, de las altas jerarquías, ¿no? La custodia también es poder decir, hoy por hoy existe un lugar donde nosotros podamos ir y consultar acerca de nuestra comunidad, acerca de nuestras lenguas en este caso, acerca de las interacciones con los miembros de la comunidad y cómo hacemos para que podamos ir a un lugar donde nosotros podamos estar tranquilos de que la información está disponible allí. Entonces, el proyecto de lenguas nativas del Baupés, además del trabajo de los expertos lingüistas y de las otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas, en esta parte bibliotecológica también estamos aportando en brindar una estructura que nos permita preservar, visibilizar, custodiar estos contenidos para que se pueda dar acceso no solamente al contenido final, sino a través de las distintas interacciones que las hemos visto y ya las explicó el profesor Jesús eh, y la investigadora Catalina, recuerdo el nombre, en la sesión pasada, en donde podemos ver cómo estos contenidos los podemos poner a interactuar con mapas y con otro tipo de elementos. Estas características del proyecto hace que se configure un proyecto de humanidad digital, hace que ese contenido textual o ese contenido multimedial se pueda interrelacionar con otros, no solamente un podcast, sino, por ejemplo, yo cómo enlazo ese podcast con el mapa, donde está ubicado el análisis de las personas. Una de las profesoras asistentes preguntaba en la sesión de hace 8 días que cómo hacíamos para que ciertos elementos de cuando fueron producidos fueran equiparables en la localización actual de las comunidades. Y el profesor Robin, el investigador Robin, le decía, era muy difícil porque al momento en que se hizo la investigación previa, un grupo estaba localizado en un punto y hoy por hoy ese mismo grupo ha mutado su ubicación geográfica dentro del departamento. Entonces eso invita a que se implementen otro tipo de recursos para poder hacer una mayor trazabilidad y contenido de los contenidos y por supuesto de las personas que a través de las lenguas están compartiendo todo su conocimiento. Quiero mostrar solamente un par de ejemplos de lo importante de las humanidades digitales y estos proyectos digitales. Uno de los abanderados en Colombia es el Banco de la República. El Banco de la República, con su gran cantidad de bibliotecas diseminadas por todo el país, también viene adelantando un trabajo muy arduo desde hace más de unos 10, 12 años en proyectos de humanidades digitales y son uno de los buenos referentes en Colombia de estos ejercicios como lo estamos haciendo. Entonces, en estas herramientas, estos ejemplos, para que tengan unos elementos inspiradores. Ustedes podrán encontrar que, por ejemplo, en el Banco de la República hay aplicaciones de humanidades digitales enfocadas en las colecciones que ellos tienen y entiendes, para ellos las colecciones son aquellos acervos que ellos custodian y preservan. Por ejemplo, el Museo del Oro en Bogotá, que tiene pues como una gran cantidad de elementos
de distintas culturas colombianas y todos sus ornamentos y dispositivos eh, gestionados en oro, ¿sí? Solo por poner ese ejemplo. Entonces, a partir de allí, ¿cómo yo puedo interactuar y no solamente ir al Museo del Oro en Bogotá, sino que pueda interactuar con estos contenidos? Y ustedes podrán ver que ellos, en todo su proyecto, todas sus colecciones, aquí tienen todos los distintos proyectos de humanidades digitales han producido. Entonces, yo los invito para que consulten este registro, Banco de la República Biblioteca Virtual, y allí podrán ustedes conocer estos elementos. Otra institución, una institución amiga que me gusta mostrar, porque también la persona que actualmente dirige este proyecto dentro de la biblioteca es la Universidad de los Andes, y la persona que actualmente lo lidera pues es un gran allegado de la Universidad ICESI. Y esta universidad ha venido trabajando bastante en proyectos de humanidades digitales que también pueden ustedes tomar como referencia para nuevos proyectos que salgan a partir de. Y hay algo que yo quiero que quede muy claro. La herramienta, ella debe interactuar con otras plataformas justamente para que se pueda potenciar todos los recursos y se puedan potenciar todos los eh, contenidos que hacen parte del proyecto de investigación. Aquí en las exposiciones virtuales también los invito a ver varios de estos proyectos que son muy interesantes en la manera como ellos abordan, por ejemplo, todo el tema de fotografías. En algunos de estos proyectos principalmente se enfocan en un contenido fotográfico eh, y en ese contenido fotográfico hay una descripción no solamente de la fotografía per se, sino del contexto donde está cada fotografía. Y allí entonces podemos empezar a generar nuevas dinámicas con algunos elementos de inteligencia artificial que hoy por hoy son muy fáciles de acceder. Hay mucha herramienta gratuita que nos puede facilitar la vida y que nos invitamos a esto. Entonces también Banco de la República, Universidad de los Andes con sus exposiciones virtuales, allí también ustedes pueden tomar algunas de estos ejemplos para que se puedan ustedes soportar e idear nuevos proyectos. Nos decía el profesor Robin, y luego me confirmarán si estoy en lo correcto, el proyecto en el que estamos, además de las personas de la biblioteca del Baupés, también están personas de la Enosimar o del Enosimar, no sé si se dice de la Enosimar o del Enosimar, y en este caso, es importante que tengamos en cuenta que para los demás proyectos que van a estar bajo la sombrilla de lenguas nativas de UPES, pues podremos seguir interactuando y por supuesto tendremos unas sesiones ya más específicas, más puntuales, donde ustedes puedan interactuar con los contenidos y con las plataformas. Me voy a enfocar en el repositorio institucional que nosotros tenemos hoy por hoy. Nuestro repositorio institucional, entiendas el repositorio como aquella plataforma digital en donde una organización o una institución preserva, custodia, visibiliza toda la producción intelectual de carácter académico, investigativo, científico, cultural de la comunidad o de los proyectos aliados que esta institución tiene. En este caso, el proyecto de lenguas nativas del Baupés es un trabajo en alianza con varias agremiaciones del departamento del Baupés, con algunos ministerios y la Universidad ICESI. Entonces, dentro del ejercicio, la plataforma donde este proyecto eh, condensa todo el proceso de visibilidad digital es a través de nuestro repositorio institucional. Voy a abrirlo por aquí en español, que es que tengo este navegador en, en, en inglés, pero igual pues no hay dificultad. Y me confirman nuevamente, voy a volver a compartir. Marce, ¿me confirma si se está viendo? Que lo están viendo. Antes de entrar, Se te escucha el audio entrecortado, Santiago. Sí se está viendo.
Voy a apagar mi cámara porque aquí donde estoy también, no estoy en Cali, y estoy aquí en el campo y aquí la conexión es un poquitito regular. Entonces, nuestro repositorio, ustedes pueden ver que para el proyecto de lenguas nativas del BAUPES, la Universidad de ICESI ha provisto dentro de una de las plataformas tecnológicas, además del sitio web del proyecto, es el repositorio institucional, que ya les he mencionado cuál es su característica. Dentro de esto, nosotros tenemos dos repositorios, el repositorio textual y el repositorio audiovisual. Quiero mencionar que esta vista del repositorio que ustedes están viendo hoy por hoy está en proceso de actualización, y esperamos que a finales de este mes de noviembre ya podamos nueva plataforma y todas las personas pues puedan acceder a ella. No va a haber muchos cambios sustanciales para las personas que dentro de este proyecto intervienen en la creación, catalogación, carga de contenidos, pero sí en la parte visual, que es la que estamos exponiendo hoy por hoy. Uno de los grandes cambios que ustedes van a ver en nuestra institución es que esta estructura de comunidades que maneja el repositorio se va a reducir. Pasa de en este momento 12, 13 comunidades, las vamos a sintetizar en 6 comunidades para que sea mucho más puntual y efectivo el acceso a la información, pero las casillas de búsqueda, por supuesto, pues van a estar funcionando en cualquier momento, y siempre con la información que ustedes han brindado y que van a seguir brindando los proyectos. Van a ver que ustedes siempre van a poder navegar a través de algunos metadatos que van a ser claves y enseguida con Marce vamos a ver la catalogación de un podcast, una cosa muy ágil, muy rápida, que vuelvo, insisto, luego cuando ustedes en el proyecto de Nosimar vamos a continuar con contenidos, nos tendremos que sentar ya a hacer un establecimiento de unas características muy puntuales para que podamos optimizar y utilizar, o más bien utilizar y optimizar ese uso de la mejor manera para los intereses de su proyecto. Pueden entonces ustedes hacer filtros por autores, por palabras clave, por tipos de documentos y por fechas de publicación. Para el proyecto de Baupés, nosotros hemos trabajado en una comunidad que se llama Centro Académico, que a nivel institucional dice así, pertenece, o quien lidera este proyecto internamente en ICESI es el profesor Robin Castro, eh, que lidera también el Centro Interdisciplinario de Transformación Digital CITRAE. En este proyecto CITRAE, como ustedes ven, yo me entré por la comunidad de centros académicos y aquí yo veo varias, eh, varias subcomunidades. Entonces, la primera estructura es comunidad, luego subcomunidad. Yo puedo crear varias subcomunidades. En este momento tenemos una primera subcomunidad que es el CITRADI, y aquí en CITRADI vamos a ver todos los distintos proyectos que ellos lideran. Aquí tenemos un segundo nivel de anidación de esa subcomunidad. Y en este momento, con el proyecto de Baupés, tenemos ya esta segunda anidación. Entonces, ustedes pueden ver que la plataforma, en diseño web, esto se llama una breadcrumb o una miga de pan, y puedo ver la ruta. Página general, primera comunidad, perdón, página general, comunidad, primera subcomunidad, segunda subcomunidad, y aquí dentro de ella ya puedo ver las colecciones que hoy por hoy el proyecto tiene. Cuando inició este proyecto teníamos 6 colecciones, o tiene 6 colecciones, y estas colecciones, este nombre es inicial para el proyecto. Obviamente cuando vaya a salir ya y se finalice, pues esas letras que ustedes están viendo allí, C1, C2, C3, etcétera, cambian, ¿sí? Quedará con el nombre que es del proyecto, y los investigadores nos indiquen. Aquí está entonces condensada toda la información que se recogió previa al inicio del proyecto, antes de estar en campo, y aquí en ella, en estas categorías, van a estar los nuevos productos que se generen. ¿Eso cómo conversa con la página web? Eso conversa porque con la página web del proyecto nosotros vamos a poder tener una mayor interacción, como les digo, para que las buenas prácticas en diseño web nos permitan siempre tener, todo el contenido
siempre en un mismo lugar. Uno de los errores que en estos proyectos muchas instituciones corren o ejecutan es que los contenidos, audios, videos, textos, los almacenan en el sitio web. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, y nos ha ocurrido en proyectos previos, por eso ustedes dirán, ve, Santiago, ¿por qué mostró ejemplos de otros proyectos de humanidades digitales y no mostró unos proyectos de ICESI? Desafortunadamente, hace unos años tuvimos un ejercicio con un proyecto realizado en la ciudad de Cali, un proyecto muy, muy bonito, muy interesante sobre las cuencas hidrográficas del río Pance, y desafortunadamente se perdió la información porque el sitio web donde se construyó todo el proceso, todo el proyecto, perdón, eso hay que pagar una anualidad de almacenamiento para que el sitio web en la nube, y desafortunadamente después de unos años ese sitio dejó de operar. Entonces, ¿eso qué hace? Que los contenidos que se generaron quedaron dispersos. Con este proyecto lo que se quiere asegurar, al igual de lo de Pance, que en el de Pance nosotros sí lo que se entregó a la biblioteca sigue existiendo, pero la interacción con el sitio web se perdió. Lo que queremos acá con este proyecto de lenguas nativas del BAUPES, y esa fue una de las buenas prácticas que junto con los investigadores se mencionó, es que hay que mantener el sitio web donde está alojado el proyecto. O sea, este sitio web como tal que ustedes ven hoy no está alojado en los servidores o en la infraestructura de ICESI, está alojado en una empresa que ofrece estos servicios. Y esto hay que pagar, esto ya ha pagado un tiempo y la idea es que eso se debe seguir alimentando y pagando. Lo que es importante tener en cuenta es que nosotros como institución, todos los productos que se han gestionado como tal, tanto previo como los nuevos que genere el proyecto van a estar aquí en el repositorio, en estas categorías. Listo. Como ustedes pueden ver, y enseguida ya se hará un ejercicio muy puntual, ustedes podrán ver aquí que tenemos acceso a todas las registros que hay relacionados con cada una de las categorías temáticas. Muchos están en español y otros están en algunas algunos en inglés y otros en las lenguas nativas. Ese también ha sido otro proceso muy interesante porque ha sido llevar algunos caracteres especiales que usan en las distintas lenguas de las comunidades del Bautés para que puedan quedar almacenadas acá en la plataforma. Es otra de las capacidades, y es que en los casos donde se requiera, por ejemplo, y me disculparán si lo pronuncio mal, por favor me corrigen, Irimara, Oca, Orica, Majaroca, no pronuncio la segunda palabra porque es difícil. Miren que hay una interacción entre la escritura con los caracteres del alfabeto que manejamos, ¿sí? Pero en algunos casos, aunque en este caso no se da, hay algunos caracteres especiales y es importante, por ejemplo, manejar esos registros para que se pueda recuperar tanto en español como en la lengua nativa. La herramienta lo permite. Entonces, estos van a ser elementos que ustedes en la construcción de estos proyectos deben tener en cuenta: la lengua nativa y su correspondiente en español para que pueda ser recuperado de ambas maneras. Hay unos metadatos básicos, unos metadatos se entiende como aquel dato que describe algún elemento dentro de esos registros, y por defecto la plataforma expone unos básicos, que es el título del documento, el autor o autores que figura en la creación de ese documento, cuándo fue publicado. En este caso nosotros tomamos como una buena práctica que si solo teníamos el año y no sabíamos qué día y qué mes, entonces poníamos 1 de enero del año en que está referenciado. Obviamente, si se tiene claridad la fecha en más detalle, pues mucho mejor, si no, por lo menos el año. Si hay una editorial, es decir, una empresa que ayuda en el proceso editorial de ese documento, las palabras clave. Aquí es muy importante la intervención de los investigadores, porque son ustedes los que saben cuáles son esas palabras que ayudan a identificar ese contenido. Un breve resumen: la herramienta genera una URL, una dirección web. Esta URL siempre va a ser la misma. Es decir, hoy ese sí lo tiene aquí en la nube y mañana
en nuestros servidores y mañana se van para un servidor externo, siempre va a existir el acceso y no se va a perder el acceso para las personas. En este caso estará un libro, entonces todos los libros tienen una cédula, llamémoslo cédula, que se llama el ISBN, y cuando tenemos un fichero, un documento que nos lleve a ese registro, pues allí va a estar eh, categorizado ese elemento. En este caso, ustedes ven que dice fichero ítem 336 y al darle clic me va a llevar a un documento que es externo. En este caso, el documento al cual le doy clic está en la Universidad del Valle. Pero cuando son productos nuestros, mírenlo, en este caso, solo se puede consultar allá. Pero si hay contenidos que sean de acceso digital y nosotros tenemos hacia dónde está ese contenido. Entonces, ustedes podrán ver en este caso de este diccionario Carapana español que está montado en la página SIL y aquí podremos tener acceso al PDF. Este PDF yo lo pudiera tener montado en la Universidad ICESI. No hay ningún inconveniente. Pero como los dueños son ellos, entonces yo lo que hago como buena práctica es que los direcciono así. ¿Ok? En este caso, en este repositorio, solo vamos a montar todo lo que sea documentos textuales. Tenemos otro repositorio, que es la misma estructura, la misma plataforma, pero este solamente se enfoca en contenidos audiovisuales, entiéndase fotografías y videos y podcast. En este caso, todo lo que genere el proyecto de lenguas nativas de OP se va a crear una comunidad específica que se llama Centros Académicos, que se llama el CITRADI y el Proyecto de Lenguas Nativas de OPES, que se crea una estructura, llamémoslo así, una estructura espejo, similar a esta, con los materiales audiovisuales y multimediales para que puedan ser recuperados y los distintos motores para nosotros porque está recientemente liberado, no ya más de 15 días, el Search GPT, ahora la famosa empresa OpenAI que ha sacado el ChatGPT, ya ha sacado el Search GPT y que es competencia de Google y tendremos que ver allí esa vaina cómo nos va a recuperar, también es nuevo para nosotros y los estamos probando. Cuando uno está en un registro de estos, hay unos metadatos básicos que ustedes vieron, pero también hay otros metadatos que son fundamentales a copiar. Algunos los genera la herramienta y otros los tenemos que digitar. No se ven, pero sí sirven para el proceso de búsqueda. Cuando yo le digo ver registro completo del ítem, podré ver otros tipos de documentos como fecha de cuántas páginas tiene el documento, si es un PDF, en este caso la lengua, en este caso es del lenguaje tucano, y también en norma ISO, porque el documento también está en portugués, entonces en norma ISO, portugués se escribe POR, es un documento que está relacionado con otra institución, los derechos de acceso, las palabras clave, algunas notas de contenido. Miren que aquí yo puedo decir que este documento a qué estructura tiene dentro del proyecto y para qué lo utilizamos. ¿Sí? Y hay una serie de elementos que nos ayudan, por ejemplo, eh, la familia lingüística y todo lo demás, pues podrá estar allí relacionado. Entonces, también podremos ver las estadísticas de este ítem, es decir, cuántas personas lo han consultado eh, desde los últimos 6 meses, desde qué países han consultado estas herramientas, este contenido. En este momento la herramienta nos dice que nos han consultado bastante desde Estados Unidos, de Alemania y de Japón. Con el nuevo repositorio podremos ver en una forma mucho más gráfica y mucho más eh, Marcela Marín va entonces a hacer una pequeña muestra de cómo catalogamos nosotros un registro, por qué es importante cada uno de estos registros y algunos elementos que dentro de la experiencia con el proyecto de OPES nosotros hemos tenido y que ella lo podrá decir. Va a ser muy sintético, vuelvo y reitero, el propósito de esta charla, de esta sesión del diplomado es que ustedes comprendan y queremos que se lleven, por favor, Camila y demás miembros que están asistiendo, eh,
tienen en cualquier momento la opción para que nos hagan alguna pregunta. Lo importante es que se lleven la importancia de los repositorios como elemento estructural para el desarrollo de proyectos de humanidades digitales y que en el proyecto de lenguas nativas de UPES como proyectos siguientes dentro del marco que nos cobija en esta investigación de esta alianza y salgan otros proyectos, contemplen la importancia de los repositorios, porque en algunos momentos vamos a pedir una serie de metadatos. No sé, Marce, si puedes solo para mostrar ahorita el archivo de Excel con el que nosotros trabajamos, para que lo tengamos allí. Una de las cosas que vivimos con Marce y con mi colega John Solero, cerrate tu micrófono mientras tanto, Marce, es que eran 470 registros que teníamos que subir y subir eso uno a uno, pues no era eficiente. El equipo de investigadores hizo un trabajo espectacular. Yo creo que de los proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, ha sido de la gente más cuidadosa, tal vez por ser lingüistas. Creo que eso ha ayudado muchísimo. El nivel de detalle con el que describían los metadatos era muy rico, es muy rico. Entonces, el aporte que desde biblioteca hicimos para correcciones, y eso fueron cosas muy puntuales, ya algunos cambios en cómo se manejan según unos estándares nacionales e internacionales ciertos metadatos que tenemos que manejarlos sí o sí. Por ejemplo, hay un estándar para el acopio de estos datos dentro de una iniciativa colombiana que se llama RedCol, Red Colombiana de Información Científica. Nosotros estamos allí y queremos, por supuesto, que también estos contenidos y los que se deriven de estos proyectos sean visibles en ese gran repositorio de repositorios, así como en otros repositorios latinoamericanos e internacionales. Eh, con ese ejercicio fue muy fácil hacer la migración de un gran archivo de Excel. Nosotros lo que hicimos fue, Marcelo, ¿tienes ahí abierto? Compartirlo, porfa. Yo lo explico aquí muy rápido, por supuesto, para darte el protagonismo en esta parte, de tu experticia, por favor. Van a ver ustedes en el Excel, ahí me estoy viendo yo. Eso, gracias. Aumentale un tris, por favor, al tamaño del Excel. Y ustedes van a ver que en la fila número uno hay un nombre de la identificación del metadato. Esto lo revisamos con cada uno de los miembros del proyecto. Y entonces la matriz que ellos habían ya recogido, nosotros la vaciamos en esta plantilla con esta estructura. ¿Por qué? Porque eso que estamos viendo en la fila número uno, dc.title, dc.title alternative, dc.tanto contributor, DC title date, citation, DC keywords y un montón de otros metadatos, fue muy fácil copiarlos y pegarlos. Hicimos unos ajustes y el ingeniero que estaba en ese momento acompañándonos en ICESI pudo hacer la carga masiva de los 470 registros, es decir, no tuvimos que hacer lo que ya había recogido el grupo de investigadores y luego Marcela subir un módulo. Se organizó, se pulió y se subieron los registros. Esto es otro elemento que va a ser muy importante para cuando ustedes estén en campo recogiendo información y demás. En algunos casos va a ser importante manejar cuando se puede acceder a la plataforma directamente, maravilloso, pero en el caso de el proyecto europeo por las dificultades técnicas para poder garantizar que si estaban conectados al repositorio subiendo un registro y se iba la luz o se cae la internet, que nos pasa incluso a nosotros en la biblioteca, para que no se perdiera, entonces decidimos hacerlo en el Excel y luego ya lo subimos. Entonces aquí pueden ustedes ver, claro, esto se ve muy denso, muy pesado, harto a la vista. Por supuesto, esto no es para la vista. Claro que entendemos lo que hay ahí, pero para un cristiano, para una persona, perdón, esa palabra cristiano me sonó, eso es muy antioqueño, me disculpo, por favor. Eh, esa cantidad de datos en Excel no es atractiva. Para eso está el repositorio, pero esto era una forma para poder subir. Marce, entonces hagamos un ejercicio con un registro, indícanos qué es lo que vas a montar, en cuál colección, y qué es lo que ve una persona cuando está catalogando. Listo. ¿Y cuáles son esos metadatos básicos que una persona debe diligenciar? No sé si antes de que Marcela intervenga hay alguna pregunta, inquietud por parte de los asistentes, si hay alguna. Bueno,
Eh, no hay por ahorita manos levantadas, entonces si les parece bien, vamos a continuar con Marcela Marín, nuestra bibliotecóloga experta en manejo de repositorios. Marci. Buenas tardes. En estos momentos pues vamos a hacer una catalogación de un podcast muy sencillo, metadatos básicos. Y voy a comenzar a compartir pantalla. Y que se definió primero por el GPT de los 7000, después vamos a los GPT de los 5000. Me confirman, porfa, si están viendo. Eso ya está aprobado y Marce, te es un estamos, nombre fácil, pero pues también eso es un ¿Sí gran se está aparato. viendo? Sí, 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 se Marce, ve. estamos viendo que estás en Google. Listo. Con tal repositorio, se busca en Google Biblioteca Digital y CECI. Ahí entramos automáticamente o por la URL de repository.icesi.edu.co. Nos logueamos con un usuario único y vamos a ver cómo se ve de diferente a lo que podía observar Santiago. Vamos a hacer la ruta, centros académicos. Si notan, ya se me ve aquí al ladito este icono y se me ve la parte de editar, crear colección o cualquier otra subcomunidad. Cabe anotar, y discúlpame, Marce, metí la cucharada, que Tranquilo. en este caso, para los proyectos que se postulen y que se definan previamente con el equipo investigador y el equipo líder, se definirá previamente cuál es, digamos, el nombre del proyecto y cuántas comunidades y cuántas colecciones requieren crear. De modo tal que las personas cuando vayan a acceder entran específicamente a las colecciones para las cuales estarían autorizados. Es decir, las personas que acceden desde cualquier lugar, que nosotros les brindemos la clave, no van a tener acceso a todo el repositorio, a la parte administrativa. Por supuesto, si tienen acceso a todo lo que hay publicado como cualquier usuario, pero la parte administrativa, es decir, de crear, de modificar, de actualizar, de eliminar registros, va a poder hacerse específicamente en las comunidades y las subcomunidades y las colecciones del proyecto. Sí, señor. Entonces acá terminamos de hacer la ruta. Vamos a hacer, antes de crear el registro, creamos una colección. Se encuentra a mano derecha, en el segundo campo. Es muy sencillo. Aquí no se hace nada, se pasa a la siguiente página. Aquí solo se debe colocar el título. Vamos a la parte de abajo, siguiente página. Siguiente página. Corroboramos la información que habíamos anexado, que es el nombre. A la parte final, actualizar. Y vamos a ver que se nos va a crear esta subcomunidad. Y la vamos a ver aquí, mira. Acá. Entonces, dentro de esta subcomunidad, dentro de esta colección, que se llama ejemplo, vamos a crear el registro o ítem, que la vamos a encontrar a mano derecha, el icono verde, enviar un ítem a esta colección. Yo ya tengo en un Excel lo que vamos a catalogar, que vamos a encontrar. Título, en este caso no tenemos autor, sino autor corporativo, el año. Como no tenemos la fecha exacta, va a quedar como 1 de enero del 2024. Señor. Una diferencia en el tema de autores. Ok. Los autores es importante diferenciar entre autores corporativos, entiéndase como una institución como tal, que es la que responde, vamos a poner, por ejemplo, Enosimar como tal, y autor personal, pues Marcela Marín Rosales. Sin embargo, una muy buena práctica que se hace en estos ejercicios es que hay distintos roles que pueden tener las personas. Es decir, digamos, Inosimar es la institución que aparece como la autora corporativa,
de este podcast, como de ejemplo, pero también intervinieron varias personas con unos roles. Por ejemplo, alguien pudo hacer una edición del podcast, alguien lo grabó. Ah, sí, el nombre de la Nosimar, pero alguien tuvo que haberlo grabado. ¿Sí? Entonces, alguien hizo la grabación, perdón que se me trabó la lengua. Alguien hizo la grabación, alguien la editó, alguien hizo un diseño gráfico de la imagen de la pieza que promociona el podcast. Entonces, hay distintos roles. Entonces, están los autores corporativos y los autores personales que hicieron el documento. El documento puede ser textual, multimedial, visual. Una foto es un documento. Un video es un documento. Un audio es un documento. ¿De qué carácter? De carácter audible, de carácter visual, de carácter textual. Pero es un documento. Entonces, están esos autores y también están las personas que colaboran y que tienen un rol. Esto es muy importante porque, por ejemplo, les puede servir, digamos, a una persona. Es que yo participé en el proyecto de lenguas nativas de Baupés y hice la recolección en campo de 50 grabaciones. ¿Y cómo hago yo para documentar también eso? ¿Y cuáles son esas grabaciones? Voy al repositorio y busco el nombre Marcela Marín Rosales y ahí van a estar catalogados esos registros en los que Marcela participó como X rol. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente para que las personas, tanto los autores intelectuales de eso, como las personas que tuvieron una intervención dentro de la realización del documento, también aparezcan y, por supuesto, tengan una mayor visibilidad. Sí, señor. En este caso, como este formulario no me trae el autor corporativo, y al final lo colocaremos por la parte interna. Entonces, estábamos en el año, como no tengo la fecha exacta, va a ser 1 de enero del 2024, va a estar en formato MP3, el país que va MeToo, Baupés Colombia, en este caso para el ejemplo, y entonces vamos a proseguir a catalogar. Con el Excel simplemente lo que tenemos es copiar y pegar al formulario, que nos queda fácil. Dado caso de que aquí tuviésemos más autores, se le da añadir más y automáticamente se actualiza la página y se despliega otro campo para poder colocar primero apellido, segundo nombre, igualmente que en colaboradores. En estos momentos en este formulario no me aparece el autor corporativo, pero quedaría aquí donde está correo de autores, ahí quedaría el campo de autor corporativo. Aquí en tipo de documento no tenemos la palabra sonido. Entonces vamos a colocar otro, ni sonido ni imagen. Pero en el segundo tipo sí tenemos la palabra sonido. Entonces procedemos a colocarla. Acá en tipo español también tenemos la palabra sonido. En estos dos campos queda tal cual como se está viendo. Acceso abierto. El formato es un audio en MP3. Si tienen dudas con respecto a qué colocar, aquí tenemos un enlace dentro del formulario que nos ayuda a descubrir qué estamos manejando. Otra buena práctica. Señor. Normalmente nosotros cuando estamos haciendo este acopio de información, por ejemplo, en los documentos de audio o en los documentos audiovisuales se guardan dos tipos de formato. El formato JPG, que es un formato, en el caso de imágenes, el formato JPG, que es un formato de una imagen más liviana, ¿sí? Que se puede cargar mucho más fácil en un dispositivo móvil, en una tablet, en un computador portátil. Y está la imagen en formato TIFF. La diferencia entre uno y otro es que la TIFF guarda una mayor, técnicamente eso se llama granularidad, es decir, llega hasta el máximo detalle de la imagen para ver todos los detalles, todos los matices, ¿sí?
Por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando ustedes están en WhatsApp y mandan un GIF en movimiento para un meme, que eso se utiliza, lo usamos casi que todos, eso es un GIF. Es decir, es una imagen con movimiento, pero miren que la resolución de esa imagen es muy liviana, ¿sí? No tiene un gran detalle de color, sí, uno lo ve, pero hay unas que son muy básicas para que pueda ser de fácil carga en la web. Lo mismo ocurre con los audios. Hay formatos que son mucho más pesados, por ejemplo, el WAV, el WAV, es un formato mucho más pesado para nosotros tener. Entonces, dentro de los proyectos, eso es uno de los elementos a tener en cuenta. Hay casos donde se guarda un TIFF para el caso de imagen o un WAV para el caso de audios, por citar un ejemplo, y lo que se le expone a los usuarios a través del repositorio va a ser, en el caso de la imagen, un JPG o en el audio un MP3 que va a comprimir mucho más y va a ser más liviano. Esa es otra cosa, que estos son archivos de alta compresión. En el caso de la imagen, el JPG es un archivo de alta compresión, es decir, elimina mucho detalle, pero deja lo sustancial. Lo mismo en el MP3. Reduce mucho elemento, pero lo general pues está ahí. Ya otros formatos que no son de alta compresión, que son de baja compresión, van a ser mucho más pesados. Dale, Luis. Sí, señor. En la parte de la extensión, digamos, si tuviéramos un PDF, colocamos el número y la palabra páginas en la P minúscula, o sea, toda la palabra minúscula. Pero en este caso, como son minutos, que el Excel me da la información, dice que fueron 7 minutos con 57 segundos. Procedemos a colocar doble cero, 07, 57. Segundos, minutos y horas. Este medio es audio. Si tuviésemos una URL con respecto a este podcast, lo podríamos añadir aquí en otros identificadores, en URL, o dado caso que estuviese en YouTube. Y eso, si estuviese en YouTube, pues se le pone identificador YouTube, se le anexa la URL y ya. Pero si estuviese en otro repositorio para hacer referencia a ello, se pondría aquí, en URL. Como indicamos, no tenemos ni mes ni día, pero sí el año. Procedemos a colocar 1 de enero del 2024. El lugar de la publicación va YouTube, Baupés, Colombia. Esta parte ya como tal son para revistas, solo y exclusivamente para revistas. Entonces procedemos a dar en clic en la siguiente, para llevarnos a la siguiente página. Esta opción que nos pide como opcional, pero al final se ve como obligatoria, en el formulario que vamos a tener ahorita, más o menos en noviembre a diciembre, no se va a ver así. Entonces, este caso lo podemos obviar. Vámonos para la siguiente página. Aquí en resumen lo tenemos. Pasamos a copiar y pegar la información. En este caso me dice que el idioma es español. Ya como tal fuente y bibliografía del documento no se llena. Pasamos a palabras claves. Procedemos a copiar y a pegar. No lo veo. No me cuadra. Si requeremos añadir más, damos clic en añadir más. Se actualiza. Por el momento, con este formulario se actualiza la página, te lleva a la parte inicial, bajamos y seguimos añadiendo las palabras claves. La primera letra siempre debe quedar en mayúscula, las demás en minúscula. Ya procedemos a la editorial, que en el momento, pues para el ejemplo, la Universidad ICESI. Pasamos a audiencia, todo público. Si queremos relacionar lo que hace parte de alguna publicación, alguna cita, algún compilado, esta es la parte donde se pone.
En este caso, pues no tenemos nada para añadir. Debe ir publicada en la versión OpenAIRE 3 y en OpenAIRE 4 debe estar versión publicada. Aquí con respecto a la cobertura, en el momento... Despacio, Capullo. OpenAIRE, para que eso no sea tan, hay unos metadatos, devuélvete un poquitín, Marce, por favor. Hay unos Más arriba. hay unos metadatos que ustedes pueden ver que, llamémoslo así, son fáciles de determinar, ¿sí? No requieren un conocimiento técnico en catalogación muy amplio, ¿sí? Hay unos que son muy fáciles. Por ejemplo, este de audiencia, despliega Marce, por favor, la opción que tenemos allí, ahí donde dice todo público, hay unas opciones muy puntuales, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de los proyectos de au pairs, de lenguas nativas y los que salgan, pues van a ser todo público, ¿cierto? Pero hay otros metadatos que sí van siendo muy importantes, que es muy técnicos, perdón, como lo que estaba mencionando Marcela, OpenAIRE 3 y OpenAIRE 4. Estos son unos estándares internacionales eh, que ayudan a identificar el tipo de documento para los sistemas de información. Es decir, cuando las máquinas se están intercomunicando entre ellas, cuando los servidores, los motores de búsqueda y demás se están comunicando entre ellos y uno le dice, yo quiero ver documentos de este tipo. Uno lo escribe o selecciona un filtro, pero la máquina no entiende eso. La máquina entiende unos códigos. Entonces, aquí el catalogador ve unas alternativas, despliega, Marcela, por favor, en OpenAIRE 4, las opciones que salen. Hay unas opciones del tipo de documento, en qué fase está. Nosotros como seres humanos vemos eso, pero por debajo la máquina ve otras características. Entonces, en metadatos como estos, el equipo de biblioteca ya se sienta con el equipo, digamos, de la INUCIMAR o de la entidad que está catalogando y ya nosotros lo acompañamos, validamos ese tipo de documento, cómo va a ser para que, en qué fase está, para que obviamente no sea difícil para la persona experta porque esa es parte de la experticia que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, hay algunos metadatos como este que estamos viendo, y me disculpan que intervenga así rápido, pero es porque es importante que se lleven en la mente. Hoy, por supuesto, no se van a aprender todo esto, pero se van a llevar en la mente que hay unos metadatos, hay unos campos que sí son fundamentales de los expertos de la investigación, de las personas que están en campo ejecutando el proyecto, y hay otros que ya nosotros a través de unas entrevistas y unas validaciones los acompañamos, por supuesto, para que podamos categorizarla de mejor manera la información. Continuamos. Sí, señor. Con respecto a la cobertura, se pone la misma información que colocamos en el lugar de publicación. MeToo, pues Colombia. Y aquí ya son campos que por ende deben de ir tal cual, porque así el formulario nos lo pide, que están puestos aquí, en esta parte. Damos siguiente. Añadimos el fichero. Aquí es para subir el documento. Entonces, añadimos el fichero. Nos vamos a la carpeta donde tenemos el documento. En este caso va a ser el del MP3. Si deseamos colocarle información al fichero, se le puede colocar. Procede a denme un momento, por favor. Podemos ver, voy a hacerlo nuevamente. En el momento no me reconoció el fichero. Me salió una opción de que no reconocía el fichero. Simplemente se le da clic en no reconocer el fichero y pasamos a la siguiente página, pero ya nos muestra que sí nos cargó el MP3 con la descripción que le colocamos.
y pues en formato fichero dice que no lo reconoce, pero pues no se va a dañar, no hay problema por eso. Siguiente, nos confirma toda la información que hemos puesto en las dos páginas junto con el fichero. Damos siguiente. En licencia queda como Creative Commons. Siguiente. Damos a aceptar a la licencia. Y aquí ya nos va a indicar que ya fue creado el ítem o el registro. Vamos a validar la información. Hacemos nuevamente la ruta. Centros académicos. Citradi. Citradi proyectos. Proyectos de la lengua nativa del país. Y vamos a la colección que creamos. Vamos a ver que antes tenía un 0, ya tengo el 1, o sea que efectivamente sí me creó el ítem. Y procedemos a verlo. En estos momentos, autor y colaborador, pues como no tenemos esa información, queda como NN, pero ya vamos a proceder a acomodar eso. Le podemos dar a mano derecha, donde dice la palabra editar. Podemos eliminar lo del colaborador y lo del autor para que no se vean. Pero procedemos a anexar el del autor el autor de corporativo. Y entonces lo procedemos a colocar. Le damos en el más, se actualiza la página, se carga y podemos ver los otros ítems que Santiago nos mostraba en el momento que estábamos viendo los registros, pero ya más a detalle, se pueden eliminar, se pueden agregar, si falta un punto, una coma, letras, se puede sin ningún problema anexar. Si están dentro del mismo campo, si no hay que crear, y solamente hay que darle clic en la parte de abajo como actualizar. Y ya queda automáticamente cargada la información. Entonces procedamos a validar lo que hicimos. Y así quedaría el registro. En estos momentos el autor corporativo no está afuera, sino que está dentro del registro, por eso ya no tenemos ni autor que lo eliminamos, ni colaborador, y ya el corporativo se ve pues por dentro. En ver el registro completo y lo vamos a encontrar. Y como tal sería eso. ¿Alguna pregunta de casualidad? ¿Duda? Como acaba de contar Marcela, esta es una parte operativa dentro de cualquier proyecto de gestión de recursos digitales, proyectos digitales. Y reitero, hay unos metadatos y unos campos que son clave que los investigadores, las personas que lo están ejecutando en campus, lo escriban, porque es necesario que la experticia quede consignada para que se pueda recuperar de la mejor manera. Decía el profesor Jesús en la sesión pasada, junto con Camila, hay elementos que el investigador lo contempla, lo analiza, y también es importante en el caso cuando se trabajan, como en el caso de la información, pues, conceptos que son tan específicos, tan especializados, que se pueda recuperar de distintas maneras, que se pueda recuperar en el idioma español. Santiago, se te escucha entrecortado. Ok, voy a ver si quitando la cámara, ahí se escucha mejor. Sí, señor. Gracias, Marce. Esto es un tipo esto de conectarse uno a 4 megas, definitivamente hoy en día es una cosa loca. Entonces, como estaba diciendo, gracias, Marce,
El contenido experto hay que llevarlo y que se pueda recuperar no solamente en el idioma en que es producido, sino en un idioma que sea de acceso a muchas personas como es el idioma español. Y también nos va a ayudar a tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las palabras claves para un argot especializado, pero también palabras claves en un lenguaje de uso mucho más común para que otras personas que no, no, no tengan un nivel de especificidad en conocimiento muy grande, pues sí puedan acceder y puedan ver reflejada la información. Entonces, reiteramos, es importante que allí, cuando vayamos a seguir haciendo estos elementos, por supuesto, entender la necesidad que tiene ya el proyecto de Nosimar o de cualquier otra de las instituciones, de la Biblioteca del Baupés, y a partir de allí tomamos las determinaciones técnicas que sean más relevantes para la preservación, para la custodia, para la catalogación, como se está compartiendo Marce, y que eso se refleje en mayor información de la mejor calidad sobre la información que se está recibiendo. En la medida en que los contenidos eh, tienen muy buenos metadatos, por supuesto, los distintos tipos de público podrán acceder a la información que está dispuesta. Entonces, vimos por acá en el chat un comentario de Natalia. Muchas gracias, Natalia. Estamos a disposición de todos ustedes para lo que requieran. No sé, Camila o cualquier miembro del equipo, si tengan alguna inquietud adicional, o si no, reiterar nuestra disponibilidad. En este chat pongo el correo del equipo de biblioteca para que ustedes nos contacten cuando tengan inquietud. Y Marce, en el caso de Marce, como experta en el área técnica del repositorio, y bueno, van a contactar con ella para que ustedes puedan elaborar sus inquietudes, transmitirlas y por supuesto los acompañamos en la presentación. Compañero Camila. Santiago, la última parte no se te entendió bien. Que ahí les mandé en el chat el correo para que nos contacten. Ahí sí. Sí. Que nos contacten cualquier inquietud. Ahí está el correo de Marcela y el otro que me disculpa que me yo de primero. Debió haber sido el revés, pero Camila. Marcela, Santiago, muchas gracias. Bueno, señora. No sé si alguno de los asistentes, de los profesores, tiene alguna pregunta. Quisiera formularles a Santiago o a Marcela. Yo quisiera preguntarles, pues quizás ya lo han venido hablando, pero de pronto que nos contestaran de una manera más sencilla. Se ha venido hablando con la Inosimar de la posibilidad de crear una colección en el repositorio para salvaguardar sus producciones en investigación, así como sus experiencias de aprendizaje. Esto, digamos que todavía es una posibilidad que hay que ir conversando. En ese caso, pues, ¿cómo sería el proceso de creación de esa colección? Sabemos que pues lo que ustedes hoy nos mostraron se hace a través de usuarios, ¿cierto? Que tienen los permisos. Eh, Habría entonces como la posibilidad de crear un usuario de la institución o sería siempre, digamos, a través de el enlace del apoyo bibliotecológico, pues directamente de ICESI. Entonces, preguntarles un poco cómo es este proceso. eh, y también hay algo que se ha venido preguntando y es sobre la accesibilidad de estos contenidos que quizás no sean asequibles, digamos que no estén, que estén referenciados, pero que si se va a hacer el cargue, quizás que no sea de consulta libre, sino que sean, por ejemplo, solo personas de la institución las que pudieran acceder a estos contenidos.
Entonces, igual, ¿cómo se configuraría en este caso? ¿Cómo sería el tema ahí del permiso para el acceso? Ok. Camila y demás miembros, no voy a prender la cámara porque ya saben que tengo algunas dificultades. Básicamente, lo primero, digamos, lo técnico es la última parte, pero digamos, lo primero es que validamos junto con el CITRADI, el Centro Interdisciplinario de Transformación Digital, que es, llamémoslo así, el enlace oficial de la Universidad ICESI con este proyecto, ¿sí? Y digamos, si dentro del marco que cubre esta alianza eh, está cubierta, valga la redundancia, las distintas instituciones, pues digamos, esa es una primera validación, que esté cubierto dentro de la alianza. Segundo, se debe validar, Camila y demás miembros, qué tipo de contenidos son los que se van a alojar dentro de ese proyecto, ¿sí? Hay contenidos que por la propia característica y la propia dinámica no son objeto de estar almacenados en el repositorio, no tanto porque la herramienta no los cargue, sino porque la finalidad de los productos que se publican en el repositorio, la idea es que ya sean producto terminado, llamémoslo así, producto finalizado, y que sean unos productos que ya estén, se les haya hecho un proceso de validación técnica y de la importancia de preservarlos en un repositorio. Este proceso de evaluación también en algunas áreas lo llaman un proceso de curaduría, de curar que realmente todos los contenidos son. Como ejemplo, para un proyecto que hicimos para la ciudad de Buenaventura, eh, alrededor del 50 o 60% de los registros que los del proyecto habían, o más bien de los objetos digitales que las personas del proyecto habían acopiado, no los pudimos subir porque las características de ese contenido pues no eran susceptibles y no iba a añadir un gran valor. Entonces, se hace una validación, lo primero, que esté dentro del convenio marco, cuáles son los alcances que tiene ese convenio marco, eso lo está estableciendo el profesor Robin junto con la profesora Adela, digamos que esa parte ya nos remitimos a lo que ellos dentro del convenio marco se está terminando de definir. Eso por un lado. Segundo, se hace un proceso de curaduría, se valida entonces dentro de lo que la ENOSIMAR o cualquier otra institución dentro del convenio tenga contemplado, se hace llamémoslo, una especie de peritaje para validar cuáles son esos contenidos y por qué se deben preservar. Hay que tener en cuenta algo, Camila y demás miembros, que la principal prioridad de un repositorio es que el acceso sea abierto, es decir, que cualquier persona pueda consultarlo. Por eso hay documentos que nosotros, aunque la herramienta DSpace permite que haya documentos donde uno solo puede ver la metadata, pero que cuando yo le quiero decir descargar, solo lo pueden hacer ciertas personas, la herramienta lo tiene, es decir, la herramienta permite solamente mostrar los metadatos, pero no acceso al texto completo. Sí se puede hacer. Lo que siempre invitamos es que sea contenido de acceso abierto, ¿sí? Al final del día, lo más importante es que los contenidos que se acopien sean contenidos que se puedan preservar. La experiencia nos ha ido mostrando que mantener muchas colecciones cerradas, al final del día, eh, se hace una preservación, pero se vuelve muy restrictivo y se vuelve muy limitado para que otras personas puedan ver. Sin embargo, también entendemos, porque lo hemos vivido en la universidad, que hay elementos que se tienen que... Yo lo resumo con esta frase: tan abierto como sea posible, tan restringido como sea necesario. Repito, tan abierto como sea posible, tan restringido como sea necesario. Una vez definidos los elementos anteriores, entonces ya se define qué personas dentro de la institución es la que es la encargada de hacer el cargue de la información. Es decir, al principio el equipo de la biblioteca ICESI hace una primera carga y hace el acompañamiento a la persona o personas que están encargadas de la catalogación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca. Hay una persona dentro de la biblioteca que se encarga del repositorio
Ellos allá en la biblioteca tienen los negativos y los positivos de las fotografías, tienen la imagen en sus servidores, en sus computadores, tienen las imágenes TIFF que les mencionaba ahora, pero en el repositorio nuestro montan solo las imágenes livianas, las JPG. Ellos se encargan de catalogar y nosotros cada 6 meses con otros catalogadores que son estudiantes universitarios que están haciendo unas prácticas, normalmente son estudiantes de historia, los capacitamos a ellos y hacemos unas sesiones de acompañamiento pues, para validar que la metadata que están alojando sea. Entonces, ahí respondo, Camila, sí se puede subir. Sugerimos siempre que la mayor cantidad de contenido sea visible por las características que ya mencioné y sobre todo pues porque la idea de estos repositorios es que esté abierto, y pues que sea de acceso abierto lo que más se pueda, reitero, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Se pueden establecer algunas características de restricción, se definen entonces quiénes serían las personas encargadas y ya firmamos pues como un documento, es Pepito Pérez con este correo y ese va a ser el enlace de la institución. Si esa persona luego pasa a cumplir otros roles dentro de la Enosimar, poniendo de ejemplo, y va a ser ya otra persona, sencillamente pues hacemos el cambio de usuario y contraseña y esa persona será la encargada de definir. Y nosotros acordamos entonces si esa persona puede, digamos, cargar. Al inicio lo que hacemos es que la persona carga y biblioteca da el visto bueno para que ya se visualice que es cerrado. Y ya cuando la persona encargada por parte, por ejemplo, del SNUSIMAR, ya está experta en el manejo de eso, ya la persona cataloga y publica, es decir, que quede al público o que quede con acceso restringido. ¿Listo? Es decir, no hay una limitación técnica, la herramienta nos lo permite, se puede configurar. Lo importante es definir también todos los elementos, teniendo especial importancia en la parte del convenio, que sí nos permite que no, y en el proceso curatorial para que se preserve dentro de todo el acervo que tiene la institución, lo que sea más relevante y pertinente. No sé si Camila, si con esa respuesta, con esto respondo a tu inquietud. Por las claridades, sí. Gracias. No sé si activé mi micrófono. Sí, señora. Sí, ahí ya, Sí, sí, gracias por las claridades. Esto es igual un tema que vamos a tratar un poco más tenemos pendientes un encuentro exclusivamente con los docentes, las docentes y el rector de la ENOSIMAR para el 22 de noviembre, tratando este tema en específico para que, pues, digamos que ya se llegue a un acuerdo interno como institución. Esta sesión creo que es muy valiosa para los docentes para que vean cómo es la plataforma, de qué manera se hace el cargue de la información, de qué manera se puede consultar. Entonces, no sé también si otros quisieran hacer preguntas adicionales, pues aprovechando que está Santiago, o pues ya las iremos también resolviendo en ese encuentro. La profe María Antonia, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes. No, pues Camila, me parece que la información y el ejercicio que se hizo de compartir pantalla y cómo se hace todo este cuento, pues como el repositorio, pues ustedes que lo manejan, perfecto, está muy completo, tiene mucho detalle. Ya cuando le corresponda de pronto a uno subir alguna información, pues yo creo que la plataforma es muy clarita y le va mostrando a uno lo que debe ir uno diligenciando. Mi preocupación es sencillamente y ya usted lo mencionaba ahorita, ¿no? De la reunión que vamos a tener la próxima semana para aclarar algunas situaciones sobre qué es lo que nosotros queremos. Al subir a la plataforma, que nos lean totalmente o cuáles van a ser los documentos con los cuales solamente, como decía el profe Santiago, de qué es lo que queremos mostrar en detalle y qué es lo que queremos mostrar de manera global. De todas maneras, pues esa reunión la tendremos la semana entrante para tomar
como decisiones, ¿no? Pero me parece que lo que se habló el día de hoy, lo que se mostró el día de hoy, me parece que es, pues, muy importante, ¿no? Mucha información, pero bueno, en el ejercicio es que uno va mirando cómo se van quedando plasmadas las cosas. Profesora María Antonia, muchas gracias por el comentario. Sí, sabemos que esta parte técnica tiene bastante detalle y eso que acá tratamos de hacerlo más sucinto. A mí como antioqueño me cuesta a veces resumir, pero bueno, sigo haciendo el ejercicio. Pero sí, de todas formas, en el momento después de que se lleguen a los acuerdos respectivos entre las instituciones, de este tipo de charlas, reitero, hacemos un acompañamiento de la mano, pues, como se dice, para la persona o personas que van a quedar encargadas. Igualmente, nosotros también hemos hecho unos videos que van a servir o están de soporte para las personas que hacen parte de esto y que en cualquier momento pues puedan entrar a clarificar cualquier duda. Ese video pues ya lo tenemos disponible para el proyecto de lenguas nativas, que igual sirve pues, o sea, el proceso de catalogación es lo mismo. Seguramente a finales de noviembre o principios de diciembre lo tendremos que cambiar porque hay algunas actualizaciones de la plataforma, pero que, como les mencionaba al inicio, no creo que para la parte la parte administrativa vayan a hacer cambios muy, muy drásticos. Sí van a haber algunos cambios, pero no van a ser drásticos. Los cambios más fuertes van a ser de la estructura interna de software del repositorio y lo que los ingenieros llaman el front-end, o es decir, la parte visual, lo que acabamos de ver con Marcela y lo que ven los usuarios finales. Ahí es donde va a haber un gran cambio, pero que, pues, por supuesto, contarán con el apoyo de la Universidad ICESI, tanto en estas charlas como en videos de respaldo. Bueno, si nadie más tiene otro comentario, voy a detener la grabación.